Dios te bendiga, bienvenido a esta lectura que estamos haciendo del Nuevo Testamento. Estamos en Mateo y vamos a leer Mateo capítulo número 4. Ya hemos leído 1, 2 y 3, en el cual se hablaba de la genealogía, del nacimiento, de la predicación de Juan el Bautista. Y ahora vamos a pasar a una parte muy importante que es la tentación de Jesús. Antes de todo les quiero comentar que siempre que hagamos la lectura, estén ustedes pensando en estas preguntas. ¿Qué se está diciendo? ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Por qué lo dice y para qué lo dice? ¿Por qué les digo esto? Para que cada vez que estemos haciendo una lectura de la Biblia puedan ustedes tener mucho más contexto, porque la Biblia se lee con contexto. La Biblia no se lee así nada más sacando textos fuera de un contexto. Estamos leyendo Mateo. Mateo está narrando la vida del Señor Jesucristo. Mateo está narrando en un tiempo en el que es hace 2000 años, en un contexto hebreo, en un contexto judío, gobernado por romanos. Es el contexto histórico. Entonces vamos a ver qué es lo que narra Mateo. Estamos hablando de Mateo y ahora vamos a leer Mateo número 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El capítulo número 4 ya es un tiempo después de haber pasado el bautismo. El Señor Jesucristo entonces es llevado por el Espíritu Santo al desierto, va solo, según lo que se entiende, va solo, y le aparece el diablo tentándolo. Vino a él el tentador y le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo que hace el diablo al tentar a las personas es ponerle en bandeja de plata algo que se desee o que se requiera en ese mismo instante, queriendo interrumpir la voluntad de Dios. Porque comer pan no es que sea malo, sino que en ese momento, cuando el Señor Jesucristo estaba en ayuno, Él le ofreció pan. Porque podrían muchos malinterpretar las escrituras diciendo: si ve, es que comer pan es malo. Pero el Señor Jesucristo le responde y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dice, también en otras palabras le podría estar diciendo: en este momento yo estoy cultivando mi espíritu, llenándome de la palabra de Dios. Por eso no solo uno debe vivir
de lo que alimenta al cuerpo, sino de lo que alimenta al espíritu. Entonces el diablo lo lleva a un lugar alto, dice que es el pináculo del templo, un lugar alto, y le dice, si en realidad usted es hijo de Dios, échese abajo, porque la Biblia dice así, dice el diablo. Entonces el diablo sabe de Biblia, eso es algo que también tenemos que nosotros entender. Por eso es tan importante sacar los mensajes en concreto, con contexto, con lo que se quiere decir. Vea que el diablo sacó aquí un texto de la Biblia y le dijo, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Vean lo importante que es saber que no todo aquel que habla de Biblia está hablando con bien. En este caso, el diablo le está hablando de Biblia al mismo Señor Jesucristo, pero le está tentando. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo intenta nuevamente, le dice, como usted es hombre, como usted es humano, porque el Señor Jesucristo en esta condición él era completamente hombre, le muestra, ¿usted quiere ser rey de todo esto? ¿Dueño de todo esto? Pues adóreme. Pero vean también algo muy importante, que a todas las respuestas o a todas las propuestas que el diablo tienta al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo responde con la palabra. Respondió con la palabra, escrito está. Respondió acá en el versículo 7, escrito está. Y respondió también en el versículo de Dios, vete Satanás porque escrito está. Siempre tenemos que nosotros estar llenos de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que estamos haciendo estas lecturas. Después de esto, entonces Jesucristo hace inicio de su ministerio. Estas mismas, la tentación de Jesús y también el inicio del ministerio de Jesucristo también se ve en los demás libros, en Marcos y en Lucas, que son los otros libros sinópticos. Son 3 libros sinópticos que hablan prácticamente de las mismas cosas con unos puntos de vista muy diferentes, y por eso son tan importantes analizarlos por separado y también en conjunto. La Biblia aquí menciona que el Señor Jesús empieza su ministerio, se da cuenta que Juan el Bautista fue preso y dice que él se va de Nazaret y va a Capernaum. Es una ciudad marítima, en este caso es un mar, el mar de Galilea, que para contexto general es un lago gigante, que en este caso pues es un lago tan gigante que es un mar, es gigantísimo. Y en ese es donde están las ciudades de Capernaum, de Zabulón, de Neftalí, que son ciudades también marítimas. Y también aquí lo que quiere mostrar el escritor es, vea, el Señor Jesucristo está haciendo esto, está iniciando su ministerio, está yendo por tales ciudades, y es justo lo que decía la Biblia en el Antiguo Testamento. Cosas como esta, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los sentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Vean la intención también del escritor de este libro, que quiere mostrar, como diciendo, vea, los judíos, los que conocen, ¿saben qué? Allá donde decía esto se refería justo a este momento. El Señor Jesús empieza a predicar y les dice a todos, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado, anda junto al mar de Galilea y empieza a llamar a sus discípulos. Ve a Pedro, a un tal Simón, que le conocen como Pedro, y a Andrés, el hermano de Pedro. Estaban ellos trabajando en las redes, eran pescadores, y él les dice que se vayan en pos de él y los hará pescadores de hombres. ¿Cómo es la palabra de Jesucristo tan fuerte que una persona que está ejecutando su tarea va a alguien cualquiera y le dice, venga, sígame? Pues si es cualquiera no le siguen, pero es el mismo Señor Jesucristo que le venga, síganme. Es más, ustedes son pescadores, pero yo los haré pescadores de personas que los seguirán. Entonces, es la palabra del Señor la que hace ese efecto tan grande. Ellos dejan las redes, dejan su sustento, porque vivían en realidad de las redes, eran solo pescadores y de eso vivían, pero se van tras él. También sigue llamando, luego llama a Jacobo, llama a Juan, y también eran pescadores y se los lleva. Todos ellos dejan sus redes, él recorre Galilea, enseñando en las sinagogas. En esa palabrita sinagoga
era lugar de reunión. Era lugar de reunión. En Jerusalén, en Israel, siempre hubo un templo desde que lo construyó el rey Salomón. Antes del rey Salomón había un tabernáculo, antes de que se construyera el templo. El tabernáculo era móvil, en ese lugar era donde se hacían toda la liturgia para la alabanza y darle toda la honra al Señor. Pero también había lugares de reuniones, no lugares donde se hacía como un culto a Dios, sino lugares donde se hacía estudio de la Biblia, donde se hacían reuniones de las personas y compartían también de la Biblia, y algunos eruditos, en ese caso se llamaba rabís, ellos o rabinos, ellos enseñaban. Entonces las sinagogas eran esas. Entonces Jesús se iba enseñando, entraba a las sinagogas, entraba y permitían las personas que él compartiera, que sacara los rollos de la Biblia y los leyera y predicaba el Evangelio, también teniendo en cuenta lo que decían los rollos. Además de eso, Jesucristo mostró que él tenía poder para sanar enfermedades y las dolencias del pueblo. Y claro, las personas apenas ven que alguien puede hacer algo como esto, pues eso se vuelve algo que se difama por todo lugar, y entonces llegan las personas a llevarle a todos los enfermos, todas las dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, todos los llevaban. Y Jesús se hizo muy famoso cuando empezó su ministerio. Entonces empezó llamando a algunos, pero de ahí, por eso dice la Biblia que alimentó 5,000, que alimentó 3,000, que alimentó 4,000. ¿Por qué? Porque eran muchos los que le seguían con tal de estar buscando comida, estaba buscando también sanidades y demás. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero en todo esto, lo que más quiere el Señor Jesucristo es que le sigan personas que crean que Él les puede salvar. Así hemos terminado la lectura del capítulo número 4 de Mateo. Si el Señor lo permite, mañana estaremos leyendo el capítulo número 5.